Niño negro. Defiende a juez racista de una multitud enfurecida. Lo que siguió lo cambió todo. ¡Bang! El disparo resonó en las escaleras del juzgado. La multitud enfurecida se congeló por un segundo. 200 personas contuvieron la respiración mientras el eco rebotaba en las paredes de mármol. El juez Alberto Saavedra, el hombre más odiado del conurbano, yacía en el suelo. Pero lo que nadie podía creer era quién sostenía el arma y por qué lo había hecho. Retrocedamos 24 horas y te voy a contar cómo Marcos Gutiérrez, acá el Tito Gutiérrez, un pibe de la villa, terminó salvando la vida del juez más discriminador de Buenos Aires, y cómo ese momento cambió la historia de una ciudad entera. Che, si te intriga saber cómo termina esta historia increíble, dale like ahora mismo y suscríbete a Conexiones Inesperadas. Te prometo que lo que vas a escuchar te va a dejar sin palabras. Era una tarde sofocante en el conurbano bonaerense. El juez Saavedra llevaba 30 años sentado en su estrado dictando sentencias que habían destruido sistemáticamente a las familias de la Villa 31. Su reputación lo precedía. Era conocido por dar las sentencias más duras a los pibes de barrios humildes, especialmente si eran morenos o vivían en las villas. La historia del juez Saavedra era un secreto a voces en el barrio. 20 años atrás, su hijo Pablo, un estudiante de Derecho que soñaba con seguir los pasos de su padre, había sido asesinado durante un robo en la villa. Ese día no solo murió Pablo, también murió la compasión en el corazón del juez. Desde entonces, cada sentencia que dictaba parecía estar teñida por el color de su venganza personal. Marcos vivía con su madre, doña Rosa, en una casa humilde pero limpia en la Villa 31. Ella trabajaba en casas de familia, limpiando pisos ajenos para que su hijo pudiera estudiar. «Vos vas a ser alguien», le repetía mientras preparaba la cena con lo poco que había. El pibe era un ejemplo en el barrio, primer promedio en la escuela técnica, capitán del equipo de fútbol y voluntario en el comedor comunitario los fines de semana. Y su mejor amigo era Carlos Pereira aka El Rulo, un pibe que había perdido a su hermano mayor en una redada policial injusta hacía 2 años. El Rulo nunca superó esa pérdida y la rabia lo consumía día a día. «Este sistema está podrido, Tito», le decía siempre mientras compartían un mate en la esquina. «Algún día nos vamos a vengar de todos estos jueces que nos condenan sin conocernos». Recordá que si te está copando la historia, dale like a Conexiones Inesperadas, donde las historias más sorprendentes cobran vida. Todo cambió aquel martes de julio en el supermercado del barrio. Una clienta denunció el robo de su billetera y el gerente, que siempre había mirado mal a los pibes de la villa, señaló a Marcos sin dudarlo. A pesar de las cámaras de seguridad que mostraban su inocencia, un testigo comprado y la determinación del juez Saavedra fueron suficientes para mandarlo al Instituto de Menores por 3 meses. «Es para que aprendan», dijo el juez con esa mirada fría que todos conocían, «que la justicia no hace excepciones». En el instituto, Marcos conoció al padre Francisco, un cura villero que había dedicado su vida a trabajar con pibes en conflicto con la ley. Entre mate y mate en la biblioteca, el padre no solo le enseñó derecho, sino algo más valioso. «El odio es un veneno que tomamos nosotros esperando que mate al otro», le decía mientras compartían lecturas de jurisprudencia. Si te está atrapando esta historia, activa la campanita de Conexiones Inesperadas. Lo mejor está por venir. Durante esos 3 meses, Marcos descubrió la verdadera historia del juez Saavedra en los archivos del diario Clarín. El artículo describía cómo el juez, antes de la muerte de su hijo, había sido un defensor de los derechos humanos y la justicia social. Pablo había estado trabajando en un proyecto para crear centros de rehabilitación en las villas cuando lo mataron. La ironía de la situación no se le escapó a Marcos. Mientras tanto, en el barrio, la bronca iba creciendo como una olla a presión.
El Rulo se había convertido en el líder de un movimiento que exigía justicia, pero sus métodos se volvían cada vez más violentos. Las paredes del juzgado amanecían pintadas con amenazas, y los rumores de una venganza inminente corrían por las calles como reguero de pólvora. Doña Rosa rezaba todas las noches por su hijo, temiendo que la cárcel lo hubiera cambiado. No sabía que cada noche Marcos se dormía estudiando el Código Penal, soñando con cambiar el sistema desde adentro. El día que liberaron a Marcos, la situación explotó. Una multitud de más de 300 personas rodeó el juzgado. El Rulo lideraba el grupo, con un cuchillo en la mano y venganza en los ojos. El juez Saavedra intentó escapar por la puerta trasera, pero lo acorralaron contra las escaleras. Lo que siguió fue un caos. En medio de la confusión, Marcos vio el arma caída de un policía. Vio a su mejor amigo corriendo hacia el juez con el cuchillo en alto. Vio el miedo en los ojos del hombre que lo había condenado. Y en ese momento todas las enseñanzas del padre Francisco cobraron sentido. ¡Bang! El disparo rozó el hombro del Rulo, haciéndolo caer. La multitud quedó paralizada. Marcos, temblando, sostenía el arma mientras las lágrimas le corrían por la cara. «El próximo tiro no será de advertencia», gritó con la voz quebrada. «Y si tengo que disparar contra mi mejor amigo para evitar que nos convirtamos en asesinos, lo voy a hacer». El Rulo desde el suelo lo miró con una mezcla de dolor y traición. «¿Lo vas a defender después de todo lo que nos hizo?» «No estoy defendiendo sus acciones», respondió Marcos sin bajar el arma. «Estoy defendiendo nuestra humanidad. Si lo matamos, sus prejuicios ganan. Nos convertimos en lo que él pensaba que éramos». Tu hermano no hubiera querido esto, Rulo, ni Pablo Saavedra tampoco. Si esta historia te está llegando al corazón, dale like a Conexiones Inesperadas. Tenemos muchas más historias que te van a hacer pensar. El juez Saavedra, por primera vez en 20 años, lloró frente a todos. Mi hijo, mi Pablo, él hubiera hecho lo mismo, susurró mientras las sirenas de la policía se acercaban. Él creía en la redención. Los meses siguientes transformaron el barrio. El juez Saavedra, junto con Marcos y el padre Francisco, creó un programa de rehabilitación judicial inspirado en el proyecto inconcluso de Pablo. El Rulo, después de recuperarse, encontró su verdadera vocación como trabajador social. Doña Rosa ya no limpia casas, ahora administra el nuevo centro comunitario que lleva el nombre de Pablo Saavedra. Hoy, 10 años después, Marcos es abogado y trabaja codo a codo con el juez Saavedra, defendiendo a los que nadie quiere defender. El juzgado que una vez fue símbolo de injusticia, ahora es un faro de esperanza para la comunidad. Y cada vez que alguien pregunta por qué el juez cambió tanto, Marcos sonríe y dice: a veces necesitamos que alguien nos salve de nosotros mismos. Y si esta historia te conmovió tanto como a mí, no te olvides de suscribirte a Conexiones Inesperadas, donde las historias más increíbles nos recuerdan que siempre hay una oportunidad para cambiar.